Recording in progress. Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, con el gusto de retomar el hilo de nuestra clase. Y ahora vamos a entrar en una faceta interesante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la perspectiva de una nueva administración pública con una nueva configuración, con una nueva proyección. Y esto hay que entenderlo como lo hemos estado haciendo paso a paso desde el punto de vista de la perspectiva histórica. Vamos a entrar entonces a una retrospección de los tiempos en que en este otro gran país se dieron las circunstancias para ir armando una administración pública diferente a la que se dio en el continente desde los siglos XVI al siglo XIX aproximadamente. Ya quedó muy claro que existen dos tendencias, dos escuelas muy claras, que son las que propician la nueva administración pública del occidente, sobre todo en los países del continente europeo y su traslape a otras partes del mundo. Estamos hablando de Asia, de África y de América, es decir, prácticamente viene un embate muy importante de la administración pública que se gesta precisamente, ya lo dijimos, en Francia y en Alemania con la cameralística. Esto dio lugar, desde luego, al inicio del estudio sistemático metodológico de la administración pública, a la creación de tratados, a escritores muy importantes. Dijimos que Charles Jean Bonnin fue precisamente el precursor de la administración pública desde el punto de vista de la academia, de la sistematización, de la cientificación de la administración pública, elevada ya a un rango de estudio importante. Pero encontramos otra escuela, históricamente hablando, que más o menos coincide en las etapas, en la etapa del espacio y el tiempo, y esta es la escuela de la Gran Bretaña. La Gran Bretaña hay que entenderla en su contexto integral. La Gran Bretaña es insular, está separada del continente, fue durante muchísimos años prácticamente de terrenos ignotos. Estoy hablando de la época de los romanos, cuando los romanos en el año 48 de nuestra era finalmente irrumpieron a Inglaterra y crearon toda una estructura muy importante de que va a configurar la nueva forma de ser del pueblo inglés. Me refiero no tanto a que influyeron desde el punto de vista de una mezcla, como se dio en otros lugares, como se dio en las Galias, por ejemplo, sino a la organización, a la estructuración, a la vertebración de un país como era precisamente Inglaterra, que estaba totalmente aislado. En la época que llegan los romanos, vamos a establecer una idea de cómo era en ese entonces Inglaterra. Quiero señalar muy claro que el concepto de Inglaterra, Bretaña, Gran Bretaña y Reino Unido es un concepto de símbolo, es decir, no estamos hablando de términos sinónimos. Cuando hablamos de Inglaterra, estamos hablando exclusivamente de lo que es England, de lo que es Britania actualmente. Cuando hablamos de la Gran Bretaña, estamos hablando, además de Bretaña, de Inglaterra, estamos hablando de otros dos países que son Gales y que es Escocia. Y cuando hablamos del Reino Unido, aparte de esto, integramos a Irlanda del Norte. Este amalgama tan interesante de los cuatro países que integran del Reino Unido y que se dividen incluso hasta políticamente, legislativamente, sus parlamentos, etcétera, sus formas de ser, su comportamiento, su cultura, su idioma y hasta su religión. Son diferentes porque históricamente hay diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a entrar a esa retrospectiva que les hablaba. En el año 800 aproximadamente, antes de Cristo, hubo movimientos migratorios de pueblos indoeuropeos de origen celta. Los celtas vienen desde la zona alta de la Germania, desde las zonas de Baviera, desde las zonas de Bohemia, esas zonas altas que fueron migratorias, de migraciones que van bajando hacia la zona del Mediterráneo,
Pero ahí hubo una derivación después de cruzar el Rin y entraron al continente europeo, cruzaron lo que son la zona de las Galias, se fueron hasta el extremo a donde actualmente es Calais, llegaron al Canal de la Mancha y ahí en sucesivas migraciones, en las épocas desde luego adecuadas, descubrieron la isla de Britania. Y en Britania, ahí hubo un asentamiento muy importante celta, al grado de que fue el primer asentamiento que se encuentra junto con los nativos de la región que les llamaron los iberos. Los iberos que están en la zona de Iberia, pero que también están en la zona de Francia, lo que son las Galias, y están también en la zona de Inglaterra, o sea, de la isla, se puede decir, la zona insular. Ahí está la población nativa. ¿Quién es esa población nativa? En el caso de los aborígenes, podemos decir, pueden ser descendientes del Cromañón perfectamente, o pudo haber habido mezcla de individuos o de especies que vienen de África y se asentaron en esas zonas que ya les mencioné. Pero bueno, el caso es que encontramos ya el estrato original de poblaciones nativas, más una migración temprana en el año 800 aproximadamente antes de Cristo, de celtas que integraron tres pueblos: los escoceses, los irlandeses y los galeses. Los tres pueblos de origen celta con lengua indoeuropea se ubican en diferentes regiones de lo que es ahora el Reino Unido. Y ahí, junto con la zona de Inglaterra, van a sufrir la invasión y la conquista por parte del pueblo romano. Cuando llega Roma, también habíamos encontrado ya otros estratos de población. Roma llega en el año 48, les dije yo, de nuestra era aproximadamente, aunque ya había habido algunos intentos de integrarse, de llegar, de conquistar y de asentarse definitivamente en la Britania. Y encontramos ya también población de tipo escandinava, noruegos, suecos, vikingos que vienen, que es una población que se da en el año 800 aproximadamente, pero ya de nuestra era. Esta es una población tardía, pero ya encontramos algunos rasgos de población temprana. Pero fundamentalmente el sustrato de la población lo vamos a encontrar entre los pueblos celtas y el pueblo romano. El pueblo romano dura 400 años en la zona de Britania. Hasta el año 460 aproximadamente, 450, es cuando se da la retirada definitiva del ejército romano de Britania. Abandonan la Britania porque ya no tienen capacidad, fuerza para seguir permaneciendo en ese lugar. Los ejércitos son llamados porque Roma está siendo invadida sucesivamente por oleadas de los pueblos germanos. Entonces, pero durante 400 años crean una serie de ciudades importantes, entre ellas Londinium, la actual Londres, una serie de ciudades, Colchester, etcétera, etcétera, y se crea el ambiente de ciudades sobre las aldeas que había originalmente. No había población asentada, no había ciudades desde el punto de vista de la civilización de entonces, que era la civilización romana, la greco-romana, y los romanos lo que hacen es sentar sus bases, crear una estructura de administración, comunicar toda la isla y las islas adyacentes con caminos romanos, y durante 400 años van a crear una infraestructura importantísima en la forma de ser del nuevo país. Cuando salen los romanos, ese estrato queda y vienen sucesiones de invasiones exteriores. ¿Y quiénes son los que invaden la isla después de Roma? Bueno, pues aquí encontramos ya los anglos, los sajones y los jutos, que son tres tribus de origen germano que todos vienen de la zona de Alemania. Esas tribus germanas penetran, llegan a la isla y durante sucesivas migraciones se logran apoderarse de este nuevo territorio, esta zona insular.
La isla no tenía defensas contra movimientos migratorios. Los romanos la habían dejado indefensa. Los pueblos celtas originales que se confunden con los romanos, es decir, hay un mestizaje durante 400 años, eso es inevitable, no se puede evitar, y entonces el estrato de la población ya es romana, ya es celta, más la población original que había. Muchos de ellos se quedaron a convivir con los nuevos pueblos que llegan. Originalmente, pues obviamente los hacen presa de trabajos serviles, de algo de esclavitud, aunque no era una forma de ser de los germanos, pero sí los someten a ciertos rigores para el servicio de la agricultura, las artesanías, etcétera. Y estos pueblos se quedan ahí y otros se retiran hacia las montañas, hacia las zonas altas, los Highlands, que les dicen los ingleses, la zona alta, en donde está Gales, en donde está Escocia y en donde están las dos Irlandas, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Ellos se retiran pues a esas zonas también insulares, algunas de ellas, o la parte alta del territorio de lo que es Inglaterra. Y en las Highlands ahí hacen su vida totalmente separada con el proyecto de un nuevo proceso migratorio después de Roma, que va a durar del año 460, le ponemos, hasta aproximadamente la última migración que se da tardía en Europa, que es del año 800, que es la migración de los vikingos. En ese periodo de otros 400 años, que les decía yo que tenemos a pueblos suecos ya dominando, escandinavos, y los vikingos, que fue una población que no impactó en el manejo de la población. Realmente el manejo fue de pueblos nuevos, germanos, vigorosos, y que su infraestructura era una infraestructura muy medieval, muy primitiva. Sus organizaciones eran muy primitivas, el derecho que existía en ese entonces no lo dice, era un derecho totalmente carente de elementos de razonamiento, de juicio, se practicaban las ordalias, el juicio de Dios, es decir, sistemas muy primitivos en cuanto a la aplicación de las penas o el resolver problemas de conflicto entre grupos sociales, etcétera, etcétera. Así es de que no encontramos una organización muy profunda, muy hecha en cuanto a la administración. Pero he aquí que viene nuevamente una migración ya no masiva, ya no de grupos, sino de tipo de conquista, muy parecida a la conquista romana, muy parecida a la que se había dado en el año 48 de nuestra era, cuando llegan los romanos y conquistan por la fuerza, por la organización, por la estructura y crean una civilización inicial. Esta nueva invasión se da con vecinos del condado de Normandía, que está precisamente cerca pegado al Canal de la Mancha, es parte de esa zona territorial marítima. El condado de Normandía, hay que precisar quiénes son los normandos. Los normandos son los vikingos que bajaron, les decía yo, en una migración tardía en los años 800 al 830 más o menos, se dieron esos movimientos muy fuertes de poblaciones que venían desde la zona de la Escandinavia. Y de ahí lograron penetrar en esa parte de Francia que toman prácticamente por conquista y son de alguna manera autorizados a quedarse ahí porque no pudieron expulsarlos por las armas y entonces aceptaron que se quedaran ahí. Los normandos, después de más de 200 años, se afrancesaron, adoptaron la cultura, el idioma y las costumbres del nuevo país que era Francia. Y Francia, hay que reconocerlo, Francia fue la continuación del Imperio Romano. Francia fue la coalición entre los pueblos francos, que eran germanos también, pueblos germanos que habían invadido Roma y le habían ayudado, se habían aliado con Roma y se quedaron finalmente en el territorio romano de las Galias junto con los antiguos moradores que también llegaron muchísimos años antes, en el 800, a poblar la zona de las Galias, y esos celtas galos y esos romanos
y esos germanos que eran los francos hacen un pueblo nuevo que se llamó la Francia y que después, estamos hablando del año 800, ya con Carlomagno, se crea el gran imperio que va a ser el fundamento de la creación de las nacionalidades europeas. Carlomagno va a robustecer nuevamente esta situación. A la muerte de Carlomagno es cuando se da la fragmentación de la zona de Normandía, porque los hijos de Carlomagno no fueron capaces de sostener el gran imperio de su padre, fueron los nietos los que nuevamente entran a consolidar ya las nuevas nacionalidades. En esa etapa de tiempo es cuando se da la conquista de Normandía. Los normandos se convierten en franceses durante más de 200 años y se da un fenómeno importante en Inglaterra. El rey Eduardo, que era de origen escandinavo, pariente desde luego, con los normandos, tenía parentesco con la dinastía del duque de Normandía, y el duque de Normandía, ya grande, tiene un hijo que se llama Guillermo, que era bastardo. La historia lo conoce como Guillermo el Bastardo, y después le va a poner la medalla de Guillermo el Conquistador. Por el parentesco que había entre el duque de Normandía y el rey inglés, Eduardo que muere en ese momento sin descendencia. Al no tener descendencia, entonces se provoca una enorme algarabía en torno a la sucesión del trono de Inglaterra. Y Guillermo, el bastardo, el hijo del duque de Normandía, aspira a ser el nuevo rey de Inglaterra. Y así se lo hace saber a la corte de la Cancillería inglesa, diciendo: yo tengo derechos nobiliarios y puedo aspirar al trono. Y se suceden dos personas que son las que van a solicitar el trono de Inglaterra, y se va a dar la gran batalla de Hastings, en Hastings, la localidad inglesa, donde Guillermo de Normandía y sus nobles normandos atraviesan el Canal de la Mancha, desembarcan en Inglaterra y son detenidos en Hastings, una población cercana a la zona del desembarco de Calais hacia la zona de Inglaterra, y ahí se presenta la gran batalla entre los dos pretendientes al trono de Inglaterra. Por un lado, un pretendiente de origen escandinavo, y por otro lado, otro pretendiente también de origen escandinavo, pero normando francés, ya asentado y con la cultura francesa. Ahí se da el choque, y Guillermo de Normandía, con sus aristócratas, con sus miembros de su corte, se puede decir que le han ayudado a crear un ejército, le aportaron hombres, le aportaron caballos, le aportaron armas, le aportaron buques para hacer el traslado por el canal, etcétera. Derrotan a ese ejército inglés que se le opone, y entonces entran como conquistadores a Inglaterra. Llegan a Londres y ahí establecen la capitalidad del nuevo reino normando de Inglaterra. Esos normandos que llegan a conquistar por las armas, lo primero que hacen es quitarle los terrenos a todos los nobles de origen escandinavo que apoyaron obviamente al contrincante, se apoderan de la riqueza nacional, de las tierras, de todo lo que implica esto, los beneficios feudales, etcétera, etcétera, y son repartidos entre los propios nobles normandos. Esto propicia que una gran cantidad de nobles normandos se trasladen a Inglaterra para respaldar a su nuevo rey, para ser partícipes de la nueva riqueza de un feudo tan grande como es el Reino de Inglaterra, la enorme isla que debe de tener un poco más de 150,000 kilómetros cuadrados, y desde luego este gran territorio que se les presenta para ellos solos es repartido de manera adecuada por el rey Juan, que ahora sí le van a poner la medalla, ya no es, perdón, por el rey Guillermo, ya no es Guillermo el Bastardo, ahora lo va a conocer la historia con el nombre de Guillermo el Conquistador. Y Guillermo el Conquistador, que también debe de manejársele ya porque crea una nueva dinastía, Guillermo de Normandía. Guillermo de Normandía crea la dinastía de los normandos,
que va a gobernar cerca de 200 años a Inglaterra. Y aquí hay que precisar una serie de cuestiones, porque aquí es donde, junto con el proceso histórico anterior, se va a crear la nueva Inglaterra. En primer lugar, el idioma. El idioma que hablaban en Inglaterra era un inglés arcaico que se hablaba en una sola de las regiones, en las demás eran otros dialectos de tipo germánico, y ese inglés arcaico es expulsado, se puede decir, de la corte cultural de los normandos. La corte cultural, la corte de los normandos, junto con los miembros de la nueva iglesia, que son todos hechos culturalmente hablando con el proceso del derecho romano, de la cultura romana, del idioma romano que es el latín, se empieza a hablar el latín como idioma culto y el francés como idioma popular para los nuevos negocios, el comercio, la guerra, el comercio local, es decir, el francés se hace la lengua vernácula del nuevo país. El inglés lo hablan solamente las clases bajas, pero poco a poco van introduciendo palabras en latín y palabras en francés para ir enriqueciendo el idioma inglés que habla el pueblo llano. Pero durante 200 años, el latín y el francés se hablaron indistintamente en las zonas cultas o en las áreas de comercio, de la guerra, de los negocios, de las finanzas, de las relaciones internacionales, etcétera, etcétera. El idioma fue lo primero que sufrió y se crea un nuevo idioma después de 200 años de dominación normanda, se crea un nuevo idioma que es el inglés que conocemos actualmente. Quienes se han metido a estudiar el idioma con las palabras que vienen del latín y del francés, se encuentran que más del 50% de esas palabras que tiene el idioma inglés son de origen francesa o de origen latino. Sus raíces son de origen latino o de origen francés. El idioma inglés que ahora se habla no tiene nada que ver con el germano, con el que se habla el alemán que se habla en Alemania, que aunque son pueblos hermanos, los anglos, los jutos y los anglosajones como se les conoce, con los alemanes, su idioma no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a su conformación, su expresión, etcétera, etcétera. Es el primer efecto de la conquista normanda. Llevaron una nueva cultura de tipo romano o greco-romano. Es la cultura ya que llevaban los normandos. La organización también, su estructura administrativa, en la administración pública, también tiene mucho que ver con la organización de Francia. Países más avanzados, el derecho medieval había avanzado en Francia, las cortes francesas eran cortes muy adelantadas comparadas con las cortes que había en Inglaterra. Estas eran cortes con otro tipo de proyecciones, con otro tipo de culturización, etcétera. Estas eran más primitivas y eso les permitió poco a poco ir emparejando el proceso cultural entre ambas cortes. Como los reyes normandos tenían un pie también en Francia, en el condado de Normandía, se alternaron en algún tiempo los reinos de Francia y de Inglaterra, y es decir, estaban a caballo entre los dos reinos. Esto creó una interinfluencia muy importante entre los dos países. Se interinfluenciaron, pero sobre todo Inglaterra fue la que sufrió la influencia más importante de un desarrollo más avanzado que tenía Francia. Esto es fundamental para entender el derecho administrativo inglés. Lo primero que hace Guillermo el Conquistador es crear una forma de conocer la estadística del país, conocer qué es la realidad del país que va a gobernar. Y entonces ordena lo que se llama, históricamente hablando, se realice una investigación estadística que fue el Domesday. El Domesday fue la forma en que organizaron la investigación de todo el reino en cuanto a su riqueza, agricultura, posesión, derechos, organización, administración,
tribunales de justicia, es decir, fue una radiografía completa de todo el reino inglés, de cómo estaban organizados. Y esto para llegar finalmente a una estructura de control, de mando, de poder, es decir, centralizaron en la figura del rey y de la nueva monarquía normanda la organización total del país. A ellos les convenía tener un país controlado, un país en paz. Afirmaron su estructura de defensa, crearon una marina que les permitió ya no permitir nuevas migraciones. Ahí se acabaron las migraciones ya en Inglaterra. Ningún pueblo llegó ya a invadir Inglaterra. Insularidad excepcional. A raíz precisamente de la defensa de los normandos, su insularidad le va a propiciar singularidades en la administración, en el derecho, en la cultura, en el idioma, porque no se va a contaminar con el proceso que tiene el continente europeo. Va a tener un desarrollo muy singular, muy sui generis, y esto nos va a dar lugar a la creación de una tercera escuela de la administración pública, que es la escuela inglesa. Aunque en la administración pública esto va a ser materia de a lo mejor una o dos pláticas más para despejar todo la incógnita. ¿Cuáles son esas singularidades? Las singularidades que se dan empiezan con el proceso histórico. Tenemos un país nuevo, un país que se transforma en todo. El derecho inglés es un derecho normando totalmente, no es un derecho consuetudinario, como dicen muchos juristas erróneamente. No es un derecho de costumbre, para nada. Los normandos fueron los que crearon el nuevo sistema del derecho. El Tribunal Real de Westminster creó una jurisdicción excepcional. Esa jurisdicción excepcional que el rey o su curia, es decir, un grupo de consejeros que eran obviamente gentes preparadas en materia jurídica, con formación de derecho romano, o sacerdotes también formados en el canon del derecho canónico, que es también romano. Ellos empezaron a conocer en materia de los planteamientos que les hacía el pueblo. Y fíjense bien, en los caminos reales, que eran los propios carreteras que les dejaron los romanos, el rey bajaba desde Londinium, desde Londres, y iba a visitar a los diferentes distritos. Organizaron por distritos todo el territorio de la isla. Y el rey bajaba en los caminos reales, que de ahí viene el nombre de camino real. El camino real porque es el camino que utilizaba el monarca. Y junto con el monarca venían su curia, sus consejeros, sus jueces, y a la orilla del camino se arrimaba el pueblo para pedirle justicia. Y se conocían ahí mismo in situ, se conocían los problemas que se planteaban en las diferentes aldeas o pueblos de Inglaterra, de conflictos de interés, y ahí mismo se empezaba a aplicar el derecho romano en la forma de justicia real. Esto poco a poco fue creando una simpatía y sobre todo solicitud de parte del pueblo para que fueran esos jueces itinerantes en el camino real los que les aplicaran la justicia, porque no les satisfacía el sistema medieval arcaico que existía en la materia de impartición de justicia. Y poco a poco esos tribunales de excepción se fueron convirtiendo con el prurito de que eran las costumbres ancestrales del reino, se fueron convirtiendo en una jurisdicción normal, en una jurisdicción ordinaria. Es decir, se empezaron a crear tribunales del rey, del Westminster, para conocer poco a poco los conflictos que se suscitaban en el reino. Y la forma en que se aplicó la nueva justicia, obviamente no teníamos los elementos de Francia, sino que se estaba aplicando una nueva forma de ser. Se fue creando los tribunales con jueces competentes de formación romana, pero que ahí no aplicaban una ley escrita, sino que iban creando el derecho conforme aplicaban las sentencias a cada caso correspondiente. Y el tribunal de alzada, el tribunal del rey, la curia regis, que es el que tenía la última palabra, iba sentando jurisprudencia, es decir, iba creando sentencias que eran vinculantes para todo el país. Poco a poco esas sentencias se fueron compilando
y se fue creando el famoso derecho de Inglaterra que se llama el Common Law. El Common Law, que en la lengua normanda era el comune lae. El comune lae, que no quiere decir derecho costumbrista, sino que es un derecho común, derecho de gentes, que fueron aplicados precisamente por excepción por los tribunales reales y después se crea un tribunal integral, obviamente con sedes en diferentes lugares que los distritos necesitaban, y poco a poco se fueron creando los diferentes tribunales, las diferentes competencias, pero todo basado en las sentencias de los jueces. Se puede decir para los que son abogados y que son estudiosos de esta materia, que en Inglaterra el juez hace la ley. Hay un principio que en inglés, un vocablo que lo marca, que dice judge made the law. El juez hace la ley. No es el legislador, el juez con la sentencia crea jurisprudencia y luego cuando ésta llega al tribunal más alto es vinculante, es decir, es obligatoria para todos los tribunales. Aquí es muy interesante cómo se va conformando el derecho inglés y este derecho inglés es normando totalmente. Es decir, es el que impacta a la configuración del nuevo país. Entonces tenemos que el idioma, el derecho, la organización administrativa ya real, ya nueva, se puede decir, son de origen francés, los tres planteamientos con su gran peso de tipo greco-romano. Y se van a ir aplicando de manera sui generis en un país nuevo que se va configurando desde todos los puntos de vista, culturalmente, con su forma de ser, se va sistematizando y va estableciendo esas nuevas precisiones de la creación de un país como es Inglaterra. Así es que poco a poco este derecho administrativo va avanzando. Pero también se va conformando un nuevo derecho que es el derecho constitucional, la tradición del reino, que es de manera diferente al que se hace en Europa. Por ejemplo, la primera constitución histórica surge en Inglaterra. En el año de 1215, el rey Juan, que la historia le llama Juan sin tierra, Juan el pobre, porque no tenía ya recursos, es obligado, es de origen angevino, de origen normando angevino, Juan, es obligado a aceptar una revolución de sus nobles, de sus aristócratas, de sus pares, porque él empieza, en virtud de que no tiene recursos, habían venido varios hermanos sucediéndose el trono rápidamente y se había quedado él cuando llega al trono sin ningún dinero. Todavía no se establecían los sistemas de control fiscal o financiero por parte del erario, por parte del reino. Acuérdense ustedes que era precisamente el reino tenía sus tierras y de ahí obtenía mediante el sistema feudal sus recursos para hacer. Y cuando había necesidad de enfrentar alguna guerra exterior, etcétera, los nobles aportaban recursos, aportaban soldados, aportaban caballeros, aportaban armas y ellos mismos participaban en la guerra y consolidaban un ejército de tipo nacional. Entonces el rey todavía no disponía de una estructura fiscal importante. Los gravámenes eran muy pocos los que existían y había pues que propiciar esta situación. Para aceptarlo, los aristócratas le exigieron al rey Juan firmara una constitución. Y en esa constitución establecían primero una línea de aquí no vas a pasar. ¿Y en qué es lo que no va a pasar el rey? En primer lugar, para las exacciones, es decir, para los impuestos que tú quieras ponerle a los aristócratas, a la iglesia y al pueblo, tiene que pasar por una aceptación de parte de nosotros como consejeros reales. Si no hay la aceptación de esto, no tienes capacidad para establecer exacciones. Número 2, no puedes confiscar terrenos de nobles si no es mediante un juicio específico en donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Ellos hablaban del debido proceso de ley, el due process of law, que va a ser un principio elemental y fundamental a partir de 1215
para los sistemas de derecho, para los países que aspiren a ser países de derecho. El debido proceso de ley. Nadie puede ser juzgado por otros tribunales que no sean los de la tierra. No, nada de que llevármelo y lo voy a juzgar en Colchester, o lo voy a juzgar en York, o lo voy a juzgar en Londres. El donde fue la comisión de esa falta o de ese delito, ahí tendrá que ser juzgado. No hay confiscación de bienes para viudas, no hay confiscación de bienes para huérfanos, se tendrá que hacer todo con un debido proceso y con toda claridad. Y desde luego los derechos de los aristócratas quedan perfectamente bien delineados. Así se dan, entre otras cuestiones, se da la primera constitución inglesa de 1215, que es obligado el rey Juan a firmarla y aceptarla. Después viene con los sucesores el tratar de dejarla sin efecto, nuevamente se levanta la clase aristócrata, que es la que tiene la fuerza, y obligan a los diferentes reyes a que esa constitución permanentemente sea respetada. Y así se empieza a crear en Inglaterra una tradición constitucionalista no escrita, es decir, no crean una constitución para todo el país. Es un antecedente histórico que ahí está, pero que todo el mundo voltea y le dice al monarca, allá está la constitución de Juan Sin Tierra de 1215, y esto obliga a todos los monarcas ingleses a aceptar esos principios. Después se va a dar, después de 400 años aproximadamente, una segunda revolución. Y esta segunda revolución va a ser muy importante para Inglaterra, porque esa segunda revolución se va a anticipar al continente, las que se dio precisamente con los Luises absolutistas, desde Luis XIV a Luis XVI, que quiso consolidar un nuevo país en Francia. Acuérdense que Luis XVI se dio hasta crear la primera república francesa, una república monárquica, constitucional, se crea la primera constitución, la declaración de los derechos del hombre, todo eso se dio con Luis XVI. En Inglaterra, 200 años antes, posible un poco menos, en la Constitución Gloriosa, que va del 1644 al 1680, en ese lapso de tiempo, se llama la Revolución Gloriosa, no la Constitución, la Revolución Gloriosa, porque en esa época se suceden dos dinastías. Hay el problema ya del enfrentamiento entre los católicos y los protestantes. Hay el problema ya de las religiones en pugna. Hay el problema también de la no aceptación, porque el absolutismo se había vuelto muy fuerte, y entonces viene una revolución popular en donde Cromwell toma la cabeza de mando. Él es el que lidera la revolución y se hace cargo del Parlamento inglés. El Parlamento ya se había integrado en dos estamentos, por un lado el estamento de los nobles y por otro lado el estamento popular. Pero es en esa época de Cromwell donde Cromwell se hace también dueño del Parlamento y aísla totalmente al monarca inglés, y durante cerca de 40 años Cromwell va a gobernar sin monarca, con una estructura muy sólida, centralizada, en donde poco a poco va a ir configurando el sistema de parlamento inglés. Es decir, el estamento de los lores, la aristocracia en la Cámara de los Lores, y la Cámara de los Comunes, que son los representantes del pueblo, lo que en Francia era el tercer estado, que era prácticamente todo el pueblo. Aquí lo vamos a encontrar no en estados como en Francia, sino en dos cámaras que comprenden a toda la población. Y esas cámaras se equilibran, los representantes de la nobleza y los representantes del pueblo se equilibran en cuanto a la fuerza que van a tener, precisamente para el manejo legislativo, para los controles constitucionales del rey. Cuando viene la decantación de implementar nuevamente la monarquía, se trae un monarca que es descendiente de la Casa de Orange, que tiene desde luego, por razones de parentesco, posibilidad de acceder al trono en Inglaterra. Lo protege el nuevo estamento de fuerza inglés y se reimplanta nuevamente la monarquía de Inglaterra,
que acepta totalmente las nuevas reglas del juego, que es la estructura constitucional, la Constitución inglesa con todos los antecedentes desde 1215 hasta el 1680, todo lo que se había abonado a la nueva organización constitucional del país, con sus limitantes, con todos sus aspectos de organización, de estructura, del debido proceso de ley, del respeto de la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas normas y reglas se establecen claramente en la limitación del monarca. Todos esos puntos constitucionales le dicen al rey, están por encima de ti. Tu potestad ya no es divina. Es el pueblo el que te otorga el derecho a que tú seas rey. Tú vas a reinar, pero no vas a gobernar. Va a empezar a gobernar el parlamento, que se considera y se integra en un poder legislativo y ejecutivo también. El rey va a tener acotadas sus poderes que antes eran absolutos, y fíjense qué interesante. En Inglaterra, antes que en el continente, el absolutismo es acotado. La revolución es gloriosa porque no produce derramamientos de sangre, no son 100 años casi de revolución que duró desde 1791 hasta la caída de Napoleón III. ¿Cuántos años duró la Revolución Francesa para poder consolidar nuevamente la República Francesa? En Inglaterra no pasó así. En Inglaterra fue un periodo de poco menos de 40 años en donde Cromwell se hace cargo del gobierno en forma dictatorial, se puede decir. Luego convoca nuevamente a la monarquía, y la monarquía que llega es una monarquía acotada, es una monarquía constitucional. La Constitución inglesa está por encima de la testa del rey, y el rey tiene sus limitantes. La aceptaron así, y a partir de entonces la monarquía constitucional inglesa es como se gestó desde la Revolución Gloriosa, desde el siglo XVII. Esto le dio otra configuración interesante al pueblo inglés, porque con base en esa tradición histórica, muchas instituciones que no habían sido centralizadas se fueron desarrollando paulatinamente en el seno del territorio disperso de todo el Reino Unido, de toda Inglaterra. Todavía no hablemos de Reino Unido porque todavía cada uno de los diferentes países, sobre todo Escocia e Irlanda, habían tenido un desarrollo integrado y no con Inglaterra, es decir, habían tenido sus singularidades. Pero estamos hablando de Inglaterra, cómo se llevó a cabo. Inglaterra ya entra, se puede decir, en la época moderna, y sobre todo con la reina Isabel, cuando derrota a la armada invencible de Felipe II, la gran armada española. Cuando viene el pleito precisamente entre los dos países, Inglaterra toma la supremacía se puede decir, de los mares, y la supremacía que antes no tenía porque era el país más débil entre Francia, España y el Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, con la derrota de la Armada Invencible, Inglaterra entra a una nueva división. Pasa de segunda división a primera división, y va a ser ya un imperio muy importante que va a entrar al Atlántico, que va a tener posibilidad de conquistar tierras en América del Norte, que va a entrar a crear las 13 colonias angloamericanas, que va a entrar a Virginia, que va a entrar a todas las demás colonias, a Nueva York, etcétera, etcétera, hasta diseminar en 13 diferentes colonias lo que va a ser parte del Imperio Británico. Y entra Inglaterra en una nueva fase. En lo interno se consolida una administración que tiene su concentración y su sede en los asuntos más importantes en Londres, pero que ha permitido, por razones históricas que ya les mencioné, ha permitido el desarrollo de una administración local muy fuerte. Y ahí se crea los municipios, los condados, con una gran fuerza de administración local. Y lo que no sucedió en el continente, sucedió en Inglaterra. Es decir, tenemos una nueva directriz enfocada a la descentralización natural, histórica, sin rompimiento, sino que se da ese self-government, como dicen los ingleses, esa forma de autogobernarse
en las pequeñas comunas, en las pequeñas ciudades, en los pequeños municipios, y se integra una organización muy fluida que va a caracterizar a la nueva administración pública inglesa. Con la entrada a primera división que les dije yo del Imperio Británico, es decir, de Inglaterra, Inglaterra se convierte en un imperio. Un imperio cuando se va a Norteamérica, cuando se va a África, cuando se va a la India, cuando empieza a expandirse y obviamente sus ramificaciones se hacen enormes con grandes territorios que va a consolidar. Y una de las características más interesantes, esto lo vamos a dejar ya para la segunda parte, mientras ustedes asimilan toda esta información que les estamos dando, que es un requisito para entender este proceso histórico de Inglaterra, porque Inglaterra va a ser muy importante para el derecho administrativo, para la administración pública, sobre todo finales del 19, principios del 20, una teoría importantísima que surge de Inglaterra, que es precisamente la teoría de la administración pública para el desarrollo. Es de lo más novedoso que tenemos, se aplica precisamente a aquellos países que están en fase de subdesarrollados y es una nueva forma de implementar esa administración pública. Inglaterra había sido el patito feo de la administración pública. Los administrativistas decían que en Inglaterra no existía prácticamente tratados, no existían tratadistas, que su administración era una administración muy empírica, pero poco a poco, sobre todo en el siglo XX, empezaron a surgir los grandes tratadistas y ahí vamos a encontrar, entre otros, a Appleby, etcétera, que ya les iré mencionando para que entren directamente ustedes a la investigación y al estudio. Y vamos a consolidar la nueva administración pública inglesa con sus características de desarrollo en el derecho constitucional y en la administración. En el derecho constitucional, Inglaterra va a aportar al mundo el principio del debido proceso de ley, el sistema del parlamento, el sistema de la división de poderes o funciones en el Estado, es decir, el Estado no debe estar centrado en una sola persona, no debe de ser dictatorial, sino que el poder del Estado debe de dividirse. Ahí está la teoría de John Locke, inglés, antes que Montesquieu. Montesquieu, cuando crea su teoría de la división de poderes, hace una reflexión en torno al pueblo inglés. Y precisamente en esa reflexión que la escribe en el espíritu de la ley de Montesquieu, habla precisamente de la división de poderes que le origina el conocimiento del pueblo inglés con la teoría de John Locke. Así de que John Locke y después Montesquieu van a aportar al mundo la división de funciones entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y luego Inglaterra nos va a brindar al mundo todo ese conocimiento histórico de miles de años, desde el año en que llegaron los celtas, la organización básica, cuando llegan los romanos, la invasión anglosajona, cuando los normandos se hacen cargo del país, Isabel I, etcétera, etcétera. Todo ese proceso histórico que es el derecho que le llaman consuetudinario inglés, no es consuetudinario, que es un proceso histórico constitucional formativo de un país. Todo eso se va a volcar en un nuevo país como serán los Estados Unidos de Norteamérica. En la Constitución de Filadelfia, que es 10 años anterior a la de Francia, ahí cuando viene la Declaración de Independencia y la Constitución de Filadelfia, se adoptan todos los principios del constitucionalismo inglés. La división de funciones, el sistema que ya se había dado, el sistema republicano de manera incipiente, desde luego un sistema novedoso que es un paradigma para el mundo, que es el sistema federal norteamericano, pero todo basado en una serie de conocimientos que se implican en un proceso histórico cultural muy interesante. El concepto de república no viene de ningún país europeo, ese viene desde Grecia. Son conceptos que vienen de la cultura grecorromana, que obviamente son parte de ese estrato que ya hemos estado mencionando. ¿Qué les parece que dejemos para hoy todo este bagaje de conocimiento histórico, que es muy importante para conocer por qué Inglaterra es diferente al continente europeo?
Nos vemos la próxima clase y espero que hagan un repaso muy interesante, métanse a estudiar esto. Vean el libro de Omar Guerrero, que es muy interesante, se los voy a mostrar, si es que lo traje. Y aquí lo traigo. Es el libro de la administración pública en Omar Guerrero. Aquí lo tienen. Ya lo subimos. Es muy interesante, léanlo. Esto se les lleva un fin de semana a leerlo cómodamente en casa. Es interesantísimo para los efectos de la comprensión de esta tercera escuela de la administración pública. Que tengan buen día y nos vemos la próxima semana.